Hola, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una introducción a un curso sobre fisicoquímica. En este curso vamos a estar revisando el libro de Físico-Química, Físico-Química de Levin, específicamente la quinta edición, pero cualquier edición de ese libro funciona. Vamos a trabajar el volumen uno. Por lo menos para este curso vamos a trabajar el volumen uno. No significa que vamos a cubrir todo el libro o todos los apartados de todos los capítulos, pero sí, tampoco va a ser necesariamente en orden, pero sí vamos a estar siguiendo principalmente lo que allí se expone. Entonces, para este primer curso de introducción, vale decir que vamos a empezar desde el primer capítulo, por lo que las herramientas, ya sean de conocimientos básicos o generales, de física y de química, como de matemáticas, se van a introducir en ese primer capítulo. Y por tanto, no hay grandes prerequisitos para ver este curso más allá de los que se van a estar mostrando en el video siguiente a este. Ahora bien, si alguien siente falencias en esos temas, por ejemplo, cálculo diferencial, cálculo integral, derivadas parciales, etcétera, entonces pues vale la pena pegarle una repasada antes de meterse en este curso, pero en realidad no hace falta, digamos, no hace falta hacer un curso entero de cálculo antes de ver este curso. Lo mismo con física, solo hay que tener nociones básicas de física y química general para llevarlo a cabo. Entonces, en este primer video lo que quiero aprovechar es para dar unas sugerencias de estudio que el mismo libro da al final del primer capítulo, que yo creo que van a ser importantes a través de todo el curso, sobre todo si alguien está viendo estos videos como soporte o apoyo de un curso que está llevando en la universidad. Entonces, las sugerencias para el estudio de la fisicoquímica, lo primero es tener en cuenta que la clave para aprender fisicoquímica, la clave para aprender FQ, fisicoquímica, química física, etcétera, es entender. Esa es la clave. Parece algo muy obvio, pero lo que debemos tener en cuenta es que la simple memorización no es suficiente. Aunque parezca un consejo obvio, es un error muy común entre los estudiantes creer que, dado que fisicoquímica es una materia difícil, entre más capacidad de memoria tienes, mejor te va a ir, y entre más ecuaciones puedes memorizar, entonces mejor te va a ir en los parciales, lo cual es falso. Es como, véanlo con la analogía del ajedrez. Claro que memorizar jugadas de apertura te puede ayudar, pero si solo las juegas sin entender lo que estás haciendo, en el momento en que alguien juegue algo distinto de lo que memorizaste o alguien juegue siguiendo unos principios básicos del ajedrez, pues te puede ganar por más que hayas memorizado un montón de jugadas. Entonces, la simple memorización no es suficiente. Claro que en materias como estas hay un grado de memorización, algo debemos memorizar, la memoria es importante, pero no es lo más importante. Una de las cosas más importantes va a ser resolver problemas. No basta simplemente sentarse con el libro, pasar las páginas por los ojos y ya está. No, hay que tratar de resolver problemas. No voy a decir que solo resolviendo problemas se aprende. Eso es un sesgo a veces que se tiene de parte de tanto de profesores como estudiantes, creer que los problemas son todo cuando no lo son todo. Debe haber un balance entre práctica y teoría, entre resolver problemas y entender conceptos, pero así como no se puede aprender a montar bicicleta o a nadar simplemente leyendo sobre cómo montar bicicleta o leyendo sobre cómo nadar, pues lo mismo pasa aquí. Hay que aprender resolviendo problemas y no solo leyendo la teoría.
Por otro lado, es importante, sobre todo si estás llevando un curso universitario, mantener el estudio al día. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente no atrasarte, no esperar hasta el último día para estudiar antes del parcial, la noche antes. Eso en materias como estas no funcionan. Estas materias se construyen básicamente desde las bases y los conceptos más avanzados van surgiendo de los principios básicos, y si pues intentas resolver estos problemas más avanzados sin entender los principios básicos, lo que vas a terminar es confundiéndote y probablemente teniendo malos resultados si intentas meterlo todo de una en un solo día. Por tanto, es importante ir al día con respecto a los temas que se van viendo en clase. Y para ello, pues hay que estudiar. ¿Y de qué manera hay que estudiar? Hay que estudiar activamente. ¿Qué quiere decir estudiar activamente? Básicamente con lápiz en mano. Este tipo de cursos o libros no se leen simplemente mirando y pasando las hojas como podríamos leer una novela o como podríamos leer otro tipo de textos. En los textos de matemáticas o de física en general tenemos que tratar de ir haciendo los desarrollos que va presentando el libro, hacer problemas, resolver pasos que no se especifican, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con estudiar activamente. Aunque estos consejos parecen muy básicos y tal vez digas como pues que parecen obvios, realmente no lo son tanto, y es increíble la cantidad de estudiantes que pueden literalmente sentarse horas a ver las páginas del libro sin tener un lápiz en la mano, una hoja, y tratar de hacer procedimientos, tratar de mirar si entiende los conceptos, tomar apuntes. Tomar apuntes es clave. Apuntes ordenados, apuntes claros. Y eso pues va ligado con el siguiente punto, que es siempre hacer un resumen. Hacer un resumen de los puntos más importantes. Esto aplica tanto para cuando se esté leyendo el libro. Entonces, al terminar una sección, anotar los puntos más importantes de esa sección. Cuando se termine un capítulo, anotar cuáles fueron las secciones más importantes y los conceptos más importantes de ese capítulo. Y lo mismo en clase. Luego de una clase, o en este caso para estos videos, luego de un video, tener apuntes con los conceptos y las ecuaciones y los problemas más importantes que se vieron, ya sea en ese determinado video, en ese determinado capítulo del libro o en esa determinada clase. Y para finalizar, el último consejo es tener en cuenta que no hay que frustrarse por no entender a la primera, y que nadie entiende todo completamente. Así que inevitablemente van a haber temas que van a ser más difíciles que otros, van a haber cosas que no vamos a dominar tan bien como nos gustaría, conceptos o habilidades matemáticas con las que vamos a estar batallando, y no hay que frustrarse por eso, es normal. Lo normal en el aprendizaje es no entender. Entender es un proceso activo, un proceso que implica tiempo, disciplina, etc. Entonces no hay que frustrarse con no entender algo, realmente es el estado natural. Luego, a partir de que no entendamos algo, hay que tratar de construir ese conocimiento siguiendo los pasos anteriores que mencionamos, pero eso es básicamente todo, recoge todos los consejos que hay que tener en cuenta al momento de estudiar. En el momento en que estés teniendo problemas ya sea con este curso en los videos o con un curso que estés llevando a nivel universitario, simplemente vuelve a esta lista de consejos y vuelve a revisar si aunque lo sepas, porque puede que lo sepas, revisa si sí los estás llevando a cabo, si estás siguiendo, por ejemplo, leer con lápiz en mano, estudiar activamente, mantener el estudio al día, resolver problemas, etc.
Y bueno, esos serían los consejos. A partir del primer video vamos a entrar al capítulo 1, que discute las distintas ramas de la físico-química y sobre todo la rama principal que vamos a estar trabajando en este volumen 1, que es la termodinámica.